¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Xavi Martínez, profesor en el ámbito de inserción laboral, y hoy os traigo un vídeo donde os voy a explicar qué errores no debéis cometer en una entrevista de trabajo. Errores que por otra parte son muy normales debido a los nervios del candidato. Y no tan solo voy a encarar este vídeo a los errores en respuestas, sino que también lo voy a encarar a errores clásicos de comportamiento, que son muy fácilmente evitables simplemente estando atentos. Aprovecho para pediros que os suscribáis al canal y le deis a la campanita. Y sin más, comenzamos. Vamos a comenzar hablando de los primeros instantes de la entrevista de trabajo, cuando el candidato entra al despacho del entrevistador. Porque antes de empezar a hablar ya le vamos a estar dando pistas de cómo somos. Primer error que se suele cometer, una de las cosas que más nos encontramos, y es que el candidato o candidata a la hora de dar la mano, la estrecha de manera muy floja. Y estrechar la mano de manera floja implica una falta de seguridad en uno mismo. Tampoco hace falta que estrujéis la mano, simplemente darla con firmeza, ya está. Añadir que debes mirar a los ojos al entrevistador mientras le estás dando la mano y sonreír. Posteriormente se comete otro error muy común, que es sentarnos sin que el entrevistador nos lo haya indicado. Es muy sencillo, es un tema de cortesía. Cuando nosotros lleguemos a la mesa, nos quedamos al lado de la silla y el entrevistador con un simple gesto o simplemente de palabra te indicará que tomes asiento. Ya tenéis dos errores facilísimos de solucionar. Vamos a ver qué pasa cuando empezamos a hablar. Tercer error que comentamos hoy, el tono de voz. Cuando comencemos la entrevista, nuestro tono de voz tiene que ser audible. Error que se produce normalmente, tono de voz muy bajo, que hace que el entrevistador no capte bien lo que le estás diciendo. Eso va a generar que el entrevistador esté incómodo y que te tenga que pedir que repitas las cosas. Mantén un tono de voz audible, tampoco grites. Y eso nos lleva al cuarto error, que es muy común también. Y es que el entrevistado muchas veces, si no entiende la pregunta del entrevistador, no le pide que la repita. Y es un grave error. Tú siempre tienes que entender qué te están preguntando. Por lo tanto, si no lo entiendes, con toda la tranquilidad del mundo le vas a decir: por favor, ¿me puedes repetir la pregunta que no la he entendido? O si queremos ser un poco más finos, ¿me puedes reformular la pregunta? Siempre, siempre, siempre ha de haber un correcto feedback. A partir de aquí el entrevistador te va a empezar a hacer preguntas sobre tu personalidad, sobre el puesto al que te presentas, sobre tu trayectoria profesional, sobre tus estudios, incluso algunas preguntas personales. Por norma general, empezaremos preguntando sobre la personalidad del candidato. Y el quinto error que os voy a comentar sucede cuando te preguntan sobre el háblame de ti, o bien sobre dime 5 adjetivos o 3 adjetivos que te definan. La pregunta se puede hacer de diferentes maneras. El error que se suele cometer cuando te preguntan háblame de ti es hablar de la vida privada. Solo habla de la vida privada en el caso de que el entrevistador te haga alguna pregunta concreta. Si no, encara la entrevista a lo que serían aspectos laborales, sin más. Respecto a los adjetivos que nos definen, se cometen unos errores muy clásicos, que es decir, por ejemplo, soy una persona muy puntual o soy una persona muy trabajadora. Esos dos adjetivos los tienes que eliminar de la lista, porque la puntualidad se da por hecha y evidentemente, si eres una persona que está intentando insertarse en el mundo laboral, eres una persona trabajadora. No los digas nunca. El sexto error que se comete en una entrevista de trabajo, del cual ya he hablado en otras ocasiones en otros vídeos, es cuando te preguntan sobre tus debilidades. Normalmente se tiende a intentar disfrazar una fortaleza como una debilidad. Por ejemplo, soy una persona muy exigente y esto hace que No, tienes que dar una debilidad como tal. Si es posible, intenta convertirla en algo positivo o en algo que ya tienes controlado. Por ejemplo, soy una persona muy despistada. Por eso llevo siempre una agenda donde me apunto las cosas, Os dejo por aquí un vídeo donde os explico cómo contestar a todas estas preguntas correctamente. Séptimo error que cometemos, y este sí que es muy importante porque incluso te puede afectar a la hora del salario, fíjate. Una frase que no debes decir nunca en una entrevista de trabajo: necesito trabajar. Y es obvio que todos necesitamos trabajar, pero decirlo en una entrevista de trabajo denota un poquito de desespero. Y eso puede hacer que el empresario, y ojo con esto, se vaya a la banda baja del salario. Es decir, si en una oferta de trabajo tenemos de 18.000 a 22.000, que el empresario
vaya a la banda baja de los 18.000. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo que necesitas trabajar. Ahora voy a exagerar, desesperadamente necesito trabajar. Por lo tanto, si necesitas trabajar, es obvio para el empresario que tú te vas a acoger a lo que puedas. Tienes que recordar una cosa, eres un profesional que estás ofreciendo tus servicios. Y tú me puedes decir, hombre Xavi, ya, pero es que yo no tengo experiencia. Da igual, tú eres un profesional que ofreces tus servicios. Eres un profesional que tienes una capacitación que estás ofreciéndole a la empresa, sin más. Y también recuerda que todo el mundo ha comenzado en su vida a trabajar sin experiencia. Y siempre habrá alguien que te dé una primera oportunidad. Por lo tanto, ya llegará el momento en el que tengas que discutir o negociar tu sueldo. El octavo error que os explico es algo que nos encontramos habitualmente, y es que el candidato muchas veces no conoce en profundidad la oferta de trabajo a la que se presenta. Y siempre te vamos a hacer preguntas sobre la oferta laboral. Tienes que conocerla en profundidad, porque si te pregunto sobre el sueldo, por norma general en la oferta de trabajo habrá unos baremos de sueldo o simplemente te pondrá que el sueldo es a convenir. Y tú tienes que prepararte las respuestas dependiendo de lo que ponga en la oferta de trabajo. Igual pasa con los horarios o con las capacitaciones que estamos solicitando en la oferta. Aquí os dejo un vídeo donde os explico cómo tenéis que contestar a esa terrible pregunta: ¿cuánto quieres cobrar? Por lo tanto, no cometas ese error. Conoce bien la oferta de trabajo a la cual te estás presentando. El noveno error que os quiero explicar es que al final de la entrevista siempre te van a hacer una pregunta que es: ¿tienes alguna pregunta que realizarme? ¿Tienes alguna duda? Y siempre, siempre, siempre tenéis que tener una pregunta preparada. No puedes contestar que no, simplemente. Puedes preparar una pregunta sobre los horarios, sobre la oferta laboral, sobre el tipo de ambiente que hay en la empresa, sobre las perspectivas de la empresa en un futuro. Y de esta manera le estarás diciendo al entrevistador que eres una persona interesada y no eres una persona pasiva. Y para terminar, el décimo error. Os he hecho una trampa, porque este décimo error me voy al comienzo de la entrevista. Y es que un error muy común es llegar a la entrevista de trabajo con mucho tiempo de antelación. Llega a la entrevista con 5 minutos de antelación, no más. Si llegas 20-25 minutos antes, espérate en la calle. No des la sensación de ser una persona ansiosa, porque si llegas con mucha antelación, incluso el entrevistador, si está realizando otra tarea, se puede sentir un poquito incómodo. No lo hagas. Con 5 minutos de antelación que llegues, tienes más que suficiente. Hay muchos más errores que se cometen, pero estos son quizás los más habituales. Por lo tanto, en tus manos está no cometerlos. Y recuerda que una buena preparación de la entrevista de trabajo hará que llegues a tu objetivo. Espero que el vídeo os haya gustado, suscribiros al canal, darle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo de Tu Profe en Red.